Buenas tardes, mi nombre es Eralida William. Vamos a hablarle de inclusión educativa, que no se limita a modificar espacios escolares para personas con discapacidades, sino que exige representar una estructura misma de la escuela y de sus prácticas pedagógicas, ¿verdad? Y que la clase social y la educación está estrechamente interconectada en el nivel social económico de las familias influyentes directamente con las oportunidades que se le brinda a los hijos a la hora del aprendizaje, ¿verdad? Okay. Esta es una anécdota de un profesor, un maestro que me estaba comentando de que una niña ya estaba terminando su escolaridad primaria, ¿verdad? Estaba en lo que es en la etapa de la preadolescencia. Entonces dice que esa niña tenía tenía su maestra en la escuela. Y siempre la niña llegaba tarde y él siempre veía que la niña pasaba por su salón y llegaba tarde. Porque siempre pasaba por el salón del maestro hacia el salón de ella y siempre él veía que la niña llegaba tarde. Y él por curiosidad fue y le preguntó a la maestra por qué la niña le llegaba tarde a la maestra. Y él me estuvo contando que la maestra le respondió que la niña llegaba tarde porque ella era una irresponsable, porque ella no tenía interés en estudiar y etcétera, ¿verdad? O sea, le puso un sinfín de pretextos, pero nunca dijo que es que ella no había averiguado que por qué era que la niña llegaba tarde. Entonces, cuando él no se quedó con eso, él empezó a investigar. Le preguntó directamente a la niña por qué es que ella llegaba tarde. La niña le respondió que ella vivía con su papá y que su papá trabajaba, se dedicaba a trabajar. Y ella ayudaba al papá con los otros 3 hermanitos que tenía. Tenía un hermanito en un turno en la mañana y los otros hermanitos en el turno de la tarde. Entonces, ella no tenía mamá porque su mamá había fallecido en tiempo de pandemia. Entonces ella era la que se encargaba de los quehaceres de la casa, le hacía el desayuno, llevaba al hermanito menor a la escuela, regresaba a atender a sus otros hermanitos, a hacer la comida, el almuerzo, dejar el almuerzo hecho a su papá cuando regresaba y se ponía a hacer sus quehaceres. No tenía tiempo y encima que no tenía tiempo se le dificultaba hacer sus propios trabajos, sus propios deberes, y por la cual también se le dificultaba poder llegar temprano a la escuela, cosa que la maestra nunca sabía, no supo, hasta que el colega de ella vino y le preguntó a la maestra, usted sabe, le dijo a la maestra, disculpa, que usted sabe que la niña siempre llega tarde por esto y esto, ella no tiene mamá, e inclusive eso debe de estar en el historial de la estudiante. Y que la maestra se puso y que, ay no, yo no investigué, ay yo no sé, eso no puede ser, que yo no sé qué, dice que le salió con un sinfín de pretextos. ¿Qué quiere decir esto? Que él como profesor me estaba aconsejando que cuando uno inicia en lo que es la pedagogía, lo que es la educación, uno que tiene que tener muy presente. Uno no puede llegar en el salón, mira, soy fulana de tal, soy la maestra de tal, vengo a dar la clase tal. No, uno tiene que llegar de una manera dinámica, a hablar con los estudiantes, a preguntarles cómo están, aunque como él dice, algunos colegas se expresan que es como en andar vida geniando o averiguando la vida de los estudiantes, pero no, porque al uno hacer eso con los estudiantes, ya tú sabes en cuál es el entorno o cómo vive cada estudiante en su casa y ya tú tienes una idea de que cómo va a venir ese estudiante, cuál va a ser el aprendizaje o cómo va a iniciar el estudiante a la hora de
de interactuar o a la hora de las clases en el salón, ¿verdad? Es muy triste porque a veces hay compañeros, hay estudiantes, hay profesores que etiquetan a los estudiantes sin investigar, sin averiguar y le dicen un sinfín de cosas y es lo más fácil que ellos hayan porque no, simplemente son profesores, como decimos nosotros, que están no por su devoción a la profesión de la educación, sino por generar un salario, tener un salario y ya. Y entonces, al saber que esa niña tenía esa clase de situación, no tenía ninguna discapacidad, no tenía nada, pero tenía una situación en la que ella como docente podía ayudarla y adecuarles también lo que era la clase y los temas para esa niña. Pienso que era el deber de ella, ¿verdad? Esa es una de las anécdotas. Otra anécdota es que tengo una compañera que ella me facilitó, estuvo conversando conmigo por qué tomé yo anécdotas de mis compañeros, de mis conocidos que son educadores, porque yo todavía en estos momentos no estoy ejerciendo. Así que una de mis compañeras estuvo comentándome que ella tiene una estudiante, apenas ella inició este año su labor como educadora, ¿verdad? Entonces ella tiene una estudiante que sufre de epilepsia. Entonces me estuvo comentando ella que parece que ese ataque de epilepsia le dan todas las mañanas. Todas las mañanas le da ese ataque de epilepsia. Entonces ella no sabía qué hacer. Y entonces ella habló con el director de su escuela y el director le dijo que hablara con su mamá, que le dijo a ella que ella tenía que hablar con la madre de la niña y que le dijera que no podía atender a su niña, no lo podía atender, que en el turno de las mañanas con los otros niños no lo podía atender, que esa niña iba a recibir clases por medio de módulos. Entonces ella me estuvo comentando, o sea, ¿qué yo puedo hacer en esa situación? ¿Cómo yo puedo hacer? Porque a mí me duele saber que esa niña no va a aprender solamente con módulo y es una niña que tiene un problema, una discapacidad, una enfermedad y entonces ella necesita más atención también y no solamente lo que es la atención educativa, sino socializarse con sus estudiantes. Entonces lo que ese director está haciendo es como apartarla del grupo de los estudiantes. Entonces ella va a tener problemas a la hora de socializar con el estudiante. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Tomó como iniciativa no solamente mandarle los módulos, sino ella ir a la casa de la niña a explicarle y a brindarle esa oportunidad de enseñarle a la niña para que la niña pueda tener más comprensión, más aprendizaje y no solamente eso, sino como que la niña adaptarse a tener más conversa en su entorno, a ver a otras personas que no sea solamente a su mamá, porque vive sola con su mamá. Entonces dice la compañera que cada vez que ella va a la casa a llamar a la mamá no está. La mamá no está. Las veces que ella ha ido, la mamá no está. No se sabe si es que la mamá se le esconde o la mamá no quiere que la niña estudie. No se sabe. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que es donde se habla de acerca de lo que es el género, la igualdad de género.
porque tiene una dificultad, sí, una dificultad, entonces la están apartando. El director en clase, el director de escuela la está apartando a la niña, y la mamá también no está siendo responsable con la educación de la niña. Es mi aporte en lo que es la anécdota y en lo que es la definición de educación inclusiva y las clases, los factores sociales, sociales en educación, igualdad y género. Muchas gracias.